Vamos a hablar de un tema que es fascinante, muy curioso y que motiva muchísimo. Y aunque parezca que esté olvidado, resurge sobre todo en aquellas personas que tienen cierto interés en que la fotografía analógica todavía siga viviendo como un arte, no como profesión posiblemente. Estamos hablando de la fotografía estenopeica, que la palabra estenopeica viene del griego que significa estenopo, agujero, que precisamente nuestras cámaras es una simple caja de cartón, una simple caja que tiene un simple agujero sin lente. Ese agujero es el que se llama estenopo y de ahí viene la técnica de estenopeica. Vamos a remontarnos un poco el año 300 antes de Cristo con Aristóteles, por poner una referencia, hay muchas, por poner una referencia en la cual él en su libro La Problemata reflejó una ley física que decía que una zona, un sitio cerrado completamente, por ejemplo esto, cerrado, si en una de las partes nosotros practicamos un agujero, todo lo que hay fuera, enfrente, se proyecta en la parte de atrás opuesto al agujero. ¿Y eso qué vale? A través de los años, los árabes tuvieron mucho que ver en esto, llegamos 1500, 1000 y pico, 1500 y pico, Renacimiento. Renacimiento es una palabra bastante poderosa en muchos aspectos y más en digamos, de la evolución de la cámara como cámara. No estamos hablando de cámara fotográfica, estamos hablando de cámara oscura. Esta cámara oscura ya se le había puesto una lente. Normalmente era un menisco tipo Petzval, que lo había inventado Petzval, entonces lo utilizaron, digamos, muchísimos artistas, muchísimos pintores, sobre todo para hacer bocetos de sus propios cuadros, porque la perspectiva, al no tener lente, era pura, perfecta. Entonces ellos con carboncillo iban haciendo, digamos, un repaso de la imagen proyectada y de ahí tenían un boceto que luego lo pasaban a sus lienzos, a sus cuadros, etc. A finales de 1700 había muchísima gente bastante interesada en unir material sensible con cámara oscura. Un binomio que hizo que nosotros conociéramos el mundo de una manera muy diferente y tecnológicamente pudiéramos entender muchas de las cosas que a simple vista es imposible hacer. Pero tenían un problema, sí creaban imágenes, finales de 1700, pero eran incapaces de fijarlas. Y en 1826 Joseph Nicéforo Niepce es quien consigue, digamos, fijar una imagen. Estamos hablando, digamos, periodo 1835, Daguerre, 1870, Laurent, 1880 y tantos, la fotografía evoluciona muchísimo, pero evoluciona para la gente con muchísima pasta. Aquí tengo unos ejemplos de libros, de álbumes victorianos, que son álbumes que solamente se permitía a la gente con muchísima pasta. Si nosotros consiguiéramos ver las imágenes, veríamos que son gente muy bien vestida, muy arreglada, o sea, socialmente muy, digamos, pudientes. ¿Qué significa? Que los que se permitían este tipo de fotos era la gente de clase social muy alta. Entonces hubo un científico británico, David Bresner, que dijo, caramba, ¿por qué
la gente sencilla, normal, corriente, no puede tener ese derecho también a tener las fotos de su entorno, de su familia, sus fotos artísticas, lúdicas, simplemente con un cajoncito donde van a meter un material sensible que estaba muy avanzado, las placas húmedas, placas secas, placas húmedas, en aquella hechas al colidión, que se metían y no tenía lente en absoluto. Se le daba un tiempo de exposición, podían ser 10, 15, un minuto, etc. Y todo lo que hay fuera, acordaros de Aristóteles, se proyecta en el plano focal opuesto, de tal manera que ahora la imagen está proyectándose sobre una placa sensible, emulsionada. Entonces, cuando se cerraba, iban al laboratorio con una luz de seguridad roja, sacaban la placa y la procesaban. Estas cámaras, lógicamente, tienen enormes limitaciones. Solamente se podían utilizar, digamos, a niveles de luz de día, porque tenía dos factores en contra. Uno era un diafragma muy cerrado, muy pequeñito, que entra muy poca luz, y por otra parte, el material no era tan sensible como los materiales que nosotros conocemos ahora. Para eso no es hacer clic y ya está la foto. Para eso hay que saber qué foto queremos, tener la cámara totalmente estática sin moverse y la persona exactamente igual, sin moverse. Entonces darle, por ejemplo, nosotros actualmente estamos dando 8 segundos, en aquella época a lo mejor estarían dando 1 minuto, donde la persona tenía que estar inmóvil ese minuto sin moverse. Cerradas las posiciones cuando ya se procesaba. Esta técnica estuvo entre 1850 a 1930 aproximadamente, pero sirvió, siendo tan pobre, para que el mundo en general conociera la fotografía, tuviera acceso a la fotografía. Tanto es así que Kodak, George Eastman Kodak, dijo: caramba, si hay motivación por la fotografía en el público en general. Lo que hay que hacer ahora es una cámara pequeñita, con su óptica, y que valga, sobre todo que valga muy poco. Y en aquella época, 1900 aproximadamente, hizo la Kodak Zero, que valía $1. Ahí tenía un eslogan: usted apriete y lo demás lo hacemos nosotros. Entonces cargaban ya, digamos, un celuloide, un carrete, un rollo de 100 fotografías. Entonces, la persona que tenía esa máquina simplemente la llevaba al comercio, la entregaba y le daban otra. Entonces, a pocos días le entregaban una copia por contacto de las 100 fotografías.